Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA, presenta Educador Caqueteño, la telerevista informativa al servicio del magisterio y de las comunidades educativas del departamento. Muy buenas noches. Hoy 11 de julio los saludamos desde Florencia, Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana, trayendo para todos ustedes toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de esta semana. Soy Lizeth Pulido y les doy la bienvenida a nuestra emisión central de Educador Caqueteño. Como antorcha que va fulgurante, señalando la senda a seguir, surge AICA, glorioso estandarte, a enseñarnos de lucha un porvenir. Y fue en el tiempo cuando los derechos de los maestros eran vulnerados, cuando surgió de lúcidos cerebros la insigne idea de nuestro sindicato, y superando múltiples escollos, con gran desvelo y abnegación sin par, fue así creada para bien de nosotros la Asociación de Institutores del Caquetá. Adriana Castro Sánchez, secretaria general de AICA, editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenas tardes, reciban un cordial y fraternal saludo desde la Secretaría General de AICA. En esta ocasión quiero hacerles llegar la información relacionada con los concursos de mérito AICA desarrollados en el año 2021. Este concurso se realizó en convenio con la Universidad de la Amazonia y fue refrendado los resultados en la pasada reunión de Junta Directiva Ordinaria el 24 de junio. En ese sentido, les transmito la siguiente información. Para el cargo de secretaria ejecutiva, la señora Lady Joana Perdomo Marín fue quien obtuvo el mayor puntaje. Para auxiliar de secretaría, la señora Yuri Alejandra Muñoz Sánchez. En los cargos de orientadores fueron designados Cristian Fabián Valencia Rodríguez, David Daniel de Aguas Martínez y Diego Mauricio Castaño Ardila. Para el cargo de mensajero, comunicarles que este cargo no fue en este momento asignado ya en contrato a término indefinido porque está pendiente establecer la validez de una documentación anexada en la hoja de vida por el aspirante que obtuvo el mayor puntaje y quedará también a disposición de la Asamblea General de Delegados para la ratificación de este cargo. En este sentido, agradecerle a todas las personas que tuvieron a bien presentarse y aspirar para ingresar a nuestra agremiación y felicitar a las personas que obtuvieron los mejores resultados y que están hoy acompañando nuestra asociación sindical. De igual manera, quiero expresar algunas precisiones frente al análisis que hemos realizado en cuanto a la circular número 17 expedida por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 4 de julio del presente año, en donde se fijaron los aspectos que se deben tener en cuenta para la reposición del tiempo dejado de laborar en el pasado paro nacional. Nos llama la atención que en los criterios fijos que trae esta circular se están desconociendo la autonomía escolar, la autonomía que deben tener los consejos directivos y los mismos entes territoriales para poder establecer en acuerdos dependiendo de las características y condiciones de todos los territorios y de las instituciones educativas, el que se pueda tener un retorno gradual y que este retorno, fijando o teniendo más bien en cuenta las condiciones de pandemia que se están dando en las diferentes regiones, pues permitan establecer las formas correctas para la recuperación del tiempo dejado de laborar y de igual manera para el retorno a la presencialidad. Este aspecto ha sido muy cuestionado por los integrantes de la comunidad educativa, tanto de padres de familia como los docentes, los directivos docentes y estudiantes, en cuanto a que se ha previsto que para el próximo 15 de julio ya se debe retornar a las aulas de manera presencial.
Sin embargo, tenemos conocimiento que desde la Federación Colombiana de Trabajadores, en la negociación que se viene adelantando con el Ministerio de Educación Nacional, se expidió la circular número 30 con la constancia pertinente, en donde se establece que es necesario el reconocimiento de todos esos entornos epidemiológicos y de igual manera restablecerle esa autonomía a las instituciones y consejos directivos y entes territoriales. Agradecemos el espacio que se nos ha brindado para poder nuevamente estar en cada uno de sus hogares transmitiendo información de su interés y hasta una próxima oportunidad. El Ministerio de Salud publicó los nuevos lineamientos para la reactivación de varios sectores, entre ellos el educativo. Se espera que con estas medidas se dé el regreso a la presencialidad en todas las instituciones del país a partir del 15 de julio. El rector de la Normal Superior de Florencia, Efraín de Jesús Arismendi Alfonso, nos detalla acerca de cómo se ha estado preparando la institución educativa para el muy cercano regreso a clases. En primer aspecto, ya decíamos que es la entrada de los estudiantes el próximo lunes. Iremos virtualmente hasta el 15. En estos 3 días vamos a tratar de organizar con los directivos docentes y con los docentes el pilotaje de alternancia que vamos a hacer a partir del 15 de julio. Lo llamamos pilotaje porque es que no podemos entrar todos en presencialidad debido a la pandemia como está irrigada en estos momentos, no solamente en el departamento, sino en Florencia y también en el país. Entonces nos toca ir por partes para ir pudiendo hacer presencialidad y que ojalá la tengamos a partir del año entrante el 100%, a partir del año 2022. Hablamos primero de los protocolos que se han venido haciendo a la normal. Antes de salir a descanso de esta semana, tuvimos la oportunidad de reunirnos con Secretaría de Educación, con el Consejo Directivo de la Institución Educativa Normal Superior y poder hacer algunos acuerdos y poder llegar a realizar lo que se llama los principios de la parte de alternancia. Se hizo todo un proceso con los protocolos de bioseguridad, el plan de comunicación, la señalización de la institución, los aforos que podíamos tener en los diferentes salones y de acuerdo a los tamaños de los salones. Bueno, hemos venido haciendo un proceso de alternancia para poder entrar a la alternancia. Yo creo que con esos principios que hemos tenido y todos esos pasos que hemos hecho para la alternancia, podemos realizar un pilotaje a partir del 15. También a la entrada tanto de la sede Brisas, porque hay que señalar que la Normal Superior tiene 3 sedes, la sede central en la cual estamos, donde está el edificio central, que está la básica secundaria, la media y el programa de formación complementaria, y está la parte de la primaria, preescolar y primaria. Y tenemos las 2 sedes, que es Las Brisas y Los Ángeles. En cada uno de ellos se han hecho los protocolos y se han hecho las charlas con los profesores también sobre la comunicación que vamos a tener muy fluida en los formatos que hay que llenar para el proceso de alternancia. Contarles que además de todo eso que se ha hecho, a las entradas de la institución debe haber unos elementos supremamente importantes como son la toma de temperatura y el sensor que toma la identificación del niño o de la niña o del adolescente o del profesor que entra a la institución. Entonces, todos estos protocolos de lavado de manos, etcétera, que hay que hacerlos a la entrada, que hay que hacerlos dentro de la institución. Vamos a decir que no podemos trabajar las 6 horas diarias, como es lo normal. Podríamos trabajar como máximo 3 a 4 horas, sin abrir restaurantes, sin abrir cafeterías de la institución, solamente le pedimos también inclusive a los padres de familia y estudiantes que no traigan comida mucho para que no tengan que reunirse por fuera de los salones de clase.
Y frente a todos estos procesos que estamos desarrollando y haciendo, complementar cómo irían o vendrían los estudiantes a las clases presenciales. Posteriormente, como es un pilotaje, posteriormente vamos viendo en la medida que vaya transcurriendo el espacio-tiempo y vayamos observando cómo es el comportamiento de la pandemia y cómo es el comportamiento de los estudiantes y de los docentes dentro de la institución, vamos haciendo una mayor injerencia en el proceso de alternancia. Esto quiere decir que podemos entrar más estudiantes y más profesores a las clases presenciales, pero es un proceso, no podemos hacer todo ya, como se de pronto tiene determinado el ministerio, porque el contagio, vuelvo y repito, a nivel municipal, departamental y nacional estaba bastante ampliado y es mejor tener todos los cuidados como dicen los protocolos. Marta Yadira Cuervo, coordinadora de atención al usuario de FAMAC, nos brinda información acerca del proceso de afiliación y desafiliación para los docentes nuevos y para los docentes que terminaron su contrato laboral. Los procesos de vinculación de docentes a las plantas de magisterio en las Secretarías de Educación Municipal y Departamental, que la fiduciaria y la previsora estaba adelantando 2 procesos para con nuestra entidad. Un proceso de desafiliación de aquellos docentes que ya no continúan laborando con las Secretarías de Educación al haber estado en una provisionalidad y haber terminado su contrato laboral. Aquellos docentes, fiduciaria de la previsora nos ha estado reportando la novedad del retiro de ese educador y de su grupo familiar. A esos docentes que ingresan a magisterio, podemos hacerle varias observaciones para que su proceso de afiliación y el de su grupo familiar sea efectivo. Primero, tener en cuenta que si es un docente que está vinculado por primera vez con magisterio, debe ingresar a la página web de FAMAC y descargar los formularios para hacer su afiliación a la entidad de salud. Los formularios que debe diligenciar es solo un formulario de afiliación y adjuntar su cédula de ciudadanía. Para los documentos y afiliación de su grupo familiar, debe diligenciar el formulario de afiliación, los formularios de dependencia económica y los documentos de identidad de cada uno de los miembros de su grupo familiar. Aquellos docentes que estaban en provisionalidad y que en este momento pasan a estar en propiedad, la fiduciaria generó un reporte inicial de retiro y luego de una vinculación. Quiere decir que cuando hizo dicho proceso fiduciaria, retiró de la base de datos al docente y al grupo familiar completo. Por eso se requiere que esos docentes también hagan ese proceso de afiliación nuevamente de él y de su grupo familiar como si fueran usuarios nuevos en la base de datos. En pantalla les vamos a compartir el número de teléfono y correo electrónico del área de afiliaciones para que puedan tener información personalizada en cómo hacer su proceso de afiliación. Tenga en cuenta que si los documentos son radicados de manera incompleta, no se podrá hacer el proceso de afiliación a la entidad de salud. Tenga en cuenta también que la calidad de los documentos que debe enviar a nuestra entidad deben ser legibles para que podamos tener un cargue realmente efectivo. El personal de FAMAC está dispuesto a recibir las llamadas de todos nuestros usuarios, teniendo en cuenta que tenemos exclusivamente una línea telefónica que trabaja de 7 de la mañana a 11 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Les pedimos el favor de ser un poco pacientes con respecto a esa comunicación que vamos a tener. Tengamos en cuenta que el proceso de afiliación de docentes en este momento involucra más de 300 educadores que fueron vinculados a las plantas de las Secretarías de Educación y por tal motivo, pues el volumen de afiliaciones es muy alto. Y la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, presentó desde el pasado 28 de mayo un pliego de peticiones a la entidad financiera Banco BBVA. Marco Fidel Mosquera, presidente de la UNEP en Florencia, nos brinda información sobre los puntos acordados en el pliego de peticiones y cómo ha reaccionado la entidad financiera ante lo solicitado. Desde el día 28 de mayo, la Unión Nacional de Empleados Bancarios ha presentado un pliego de peticiones a la entidad financiera Banco BBVA. En los primeros días de junio se inicia o se instala una mesa de negociación donde el 6 de julio finaliza la etapa de arreglo directo.
Este día se inicia una prórroga de los días 7 y 8 de julio para sencillamente decirle a los trabajadores que el Banco BBVA hasta el día 6 de julio, el día de ayer, no ha planteado ni ha contemplado a buen término las necesidades de los trabajadores. Decirles a la ciudadanía que a nivel global el Banco BBVA contempla 5.000 trabajadores y más o menos de estos 5.000 trabajadores pertenecen al sector financiero, sector bancario 3.000. Decirle también que los capítulos que contienen y mejoran sustancialmente las relaciones de los trabajadores tienen que ver con salud, salario, educación, primas, auxilios, derechos y garantías sindicales, una salud y un ambiente emocional y de vida laboral y personal, y además un ambiente familiar. Trabajo desde casa, teletrabajo y trabajo remoto. Políticas de género e inclusión. Todos estos puntos hacen que la vida en el Banco BBVA sea mejor, pero donde el Banco BBVA contemple para bien de sus trabajadores tenerlas en cuenta en esta negociación. Por eso, como Unión Nacional de Empleados Bancarios, le decimos a la ciudadanía que estas mejoras en estos capítulos que contemplan los trabajadores hace que este trabajador mantenga su vida no solamente laboral, sino su vida contractual. Por eso decirles que hasta el día 8 de julio termina la última etapa de prórroga y queda en poder del Banco BBVA mejorar estas condiciones para los trabajadores. Decirles también que después de esta etapa de arreglo directo sigue una etapa legal que podría darse en una etapa limbo de 10 días y posteriormente una votación generalizada hacia la huelga. Creemos que el banco no va a llegar hasta ese término, pero que los trabajadores lo tienen contemplado. Esperamos a buen término esta negociación y que los aumentos y los beneficios sean cobijados por el Banco BBVA. Agradecemos a la ciudadanía por tener en cuenta que los trabajadores del Banco BBVA no solamente están laborando para la entidad, sino que están laborando para la ciudadanía y el pueblo caqueteño y florenciano. Decirle que los trabajadores solamente están solicitando que se tengan en cuenta estas necesidades. Agradecemos al educador caqueteño, a los docentes, agradecemos a todas las entidades que se atienden en esta entidad financiera para que tengan en cuenta que los trabajadores, la entidad y los clientes están haciendo grande las empresas en el Caquetá. Y el pasado 30 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores CUT convocó a un plenario de juntas nacionales a los presidentes de los sindicatos y las federaciones, esto con el fin de llevar a cabo la negociación del pliego estatal. Héctor José Valencia, directivo de la CUT Regional Caquetá, nos relata cómo se ha ido desarrollando esta negociación y cómo ha reaccionado al respecto el gobierno nacional. Me voy a referir a la actividad sindical del momento de nuestra central. Se está enfocando en la negociación del pliego estatal. Para ello, se convocó a un plenario de juntas nacionales el pasado 30 de junio con los presidentes de los sindicatos filiales y de las federaciones. Se analizó la situación habida cuenta de la actitud dilatoria del gobierno nacional, tal como lo hizo con la negociación del pliego de emergencia con el paro, con el Comité Nacional de Paro. Pretende desviar la atención, pretende ganar tiempo
y negar los derechos de los trabajadores. Por eso el plenario definió acciones como la que se hizo el día de ayer, el plantón frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, exigiendo una negociación acorde a los intereses y necesidades de los trabajadores. Pero tenemos que manifestar que el gobierno nacional sigue ofendiendo a la clase trabajadora, sigue ofendiendo a los campesinos y a los estudiantes. Llegó a la mesa de negociaciones, inicialmente propuso un incremento del 0.19%. No podemos aceptar estas ofensas, estas ridiculeces por parte del gobierno nacional, y en consecuencia se le exigió seriedad, pero en la segunda reunión dijo que aumentaba un 0.2%, es decir, que sumado un 0.39%. Esa es la esencia de un gobierno que favorece las transnacionales, favorece el capital financiero, favorece los bancos, pero no a los trabajadores, proponiendo, como manifesté anteriormente, esas simplezas, esos exiguos aumentos salariales. Por eso, los trabajadores debemos estar unidos. El sindicalismo exige eso. En el sindicalismo no hay unidad de pensamiento, debe haber unidad de acción, definir unas tareas y unas metas concretas. Lo otro que tengo que manifestar es que el gobierno pretende desconocer los acuerdos del 2019. Es decir, esta oligarquía que hace acuerdos, reitero, después los desconoce. Por lo tanto, una vez más, llamamos a la unidad de nuestras organizaciones sindicales en torno a la CUT, en torno a las centrales obreras, en torno a los sindicatos, en el caso de FECODE, los maestros, para que fortalezcamos la unidad sindical y fortalezcamos nuestras actividades. De otro lado, en el departamento del Caquetá vamos a realizar la movilización el día 20 de julio. Ese día vamos a radicar una serie de proyectos en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que hay una bancada alternativa, una bancada que está en este momento defendiendo y luchando por los intereses de los trabajadores y de la población en general, que se manifestó en apoyo al paro nacional, que ha denunciado la persecución, la violación de los derechos humanos. En consecuencia, ese es nuestro apoyo para la presentación de una serie de proyectos como la renta básica, porque vamos a persistir en que es necesario que a las familias que no tienen ingresos permanentes se les dé 1 millón de pesos para que puedan cumplir estrictamente el confinamiento y el distanciamiento social. Esta pandemia la vamos a derrotar si se destinan recursos para combatirla. En consecuencia, llamamos a todo el pueblo caqueteño, el pueblo colombiano, a unirnos por la defensa de los intereses del pueblo colombiano. Abraham Medina Pérez, presidente de nuestra organización sindical, rinde informe al magisterio caqueteño. Cordial saludo. Me voy a permitir dar lectura a la circular 041, que tiene que ver con la reunión sostenida entre AICA y la Secretaría de Educación Departamental. Se resumen los siguientes puntos. Primero, sobre los recursos de la Ordenanza 021 del 2014, que establece la financiación de los Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio Caqueteño, se acordó que AICA debe presentar un proyecto para su realización en el año 2021, teniendo en cuenta las condiciones actuales generadas por la pandemia del COVID-19. Esta actividad se podrá desarrollar de manera presencial o virtual. 2. En referencia al tema de la expedición de los actos administrativos para iniciar el periodo de prueba de los docentes que pasaron el concurso de méritos, AICA reclamó por la tardanza y los perjuicios que se les ocasionó a los docentes y directivos docentes
al no expedirse en los tiempos establecidos por la convocatoria el inicio del periodo de prueba. 3. En relación al retén social, hubo diferencias de fondo, ya que el gobierno departamental se ampara en el decreto 751 de mayo del 2021 para justificar el no cubrimiento de la totalidad de los docentes que se encuentran en retén social. AICA reclama que se debe respetar este derecho a la totalidad de los compañeros que cumplen los criterios de retén social según normatividad vigente para garantizar su continuidad laboral. 4. Sobre el descuento efectuado a los docentes nombrados en periodo de prueba y que vienen afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o al FOMAT, a los cuales se le descontó nuevamente una tercera parte del primer salario, la CES se comprometió a tener en cuenta el concepto 62742 de la Oficina Jurídica del MEN. Sin embargo, manifestaron que solicitarán un nuevo concepto. Hay que anotar que no existe normatividad vigente para el caso particular que justifique dicho descuento a los docentes que venían afiliados o vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5. Frente al tema de negociación del pliego de peticiones 2021, la SED informó que se están revisando las fechas para reabrir el proceso de negociación. De igual manera, se manifestó por parte de AICA la necesidad de convocar al comité de seguimiento, lo mismo que al comité de permutas y traslado. Y en segundo lugar, me voy a permitir dar a conocer la posición de AICA frente al decreto 751 de mayo del 2021 expedido por el gobernador del Caquetá. Primero, el decreto 751 departamental se construye solo sobre el parágrafo 2 del artículo 2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015 según el cabezote o título del mismo. Segundo, el decreto establece retén social por salud para las enfermedades huérfanas, dejando de lado las enfermedades catastróficas. Tercero, el comité técnico es exclusivo de la administración departamental. Este no incluyó a FAMAL Limitada, cuando es la entidad encargada de la prestación del servicio médico a los afiliados y a su grupo familiar, ni tampoco a los sindicatos invitados. 4. No recoge el tema de docentes en estado de embarazo. 5. No contempla el retén social para los docentes que se encuentran en la modalidad de desplazados por la violencia. 6. Con los criterios definidos en el decreto, la administración departamental desconoce la legislación vigente en materia de retén social. Y 7, el decreto no ubica a todos los docentes que se encuentran en retén social, solamente a un número determinado. Y por último, tercero, tiene que ver con la preocupación de los maestros y los trabajadores del Estado con relación a cuál va a ser el aumento del salario para el presente año. Sobre ese punto señalar que la última reunión del gobierno con las centrales obreras fue el jueves anterior y el gobierno ha subido al 1%, al escaso 1%. Pero debo señalar o hacer el recordatorio que el gobierno arrancó con 0.19, luego 0.39 y hoy le ha dado pena y está en el 1%.
esa es una discusión que sigue vigente y que eso naturalmente trae como consecuencia que no se haya expedido el decreto o la tabla salarial para el 1.300.000 trabajadores del Estado en el cual se encuentra ubicado el Magisterio colombiano. Buenas noches. Y hasta aquí toda la información por el día de hoy. No olvide buscarnos en redes sociales como AICA Caquetá. Recuerden que pueden enviar sus notas periodísticas, denuncias, proyectos o problemáticas de la comunidad educativa al correo aica-mediocaqueta1@hotmail.com o en la sede central de la Casa del Educador, Oficina de Prensa. Los esperamos en una próxima emisión. Que descansen.